Este mensaje del Dr. John MacArthur ha sido adaptado y predicado para nuestra audiencia de habla hispana por el pastor Henry Tolopilo. Henry Tolopilo es pastor maestro del Ministerio Hispano de Grace Community Church. Si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas al capítulo 6 de Lucas, capítulo 6. Retomamos nuestro estudio en Lucas 6 sobre los 12 discípulos del Señor. Muchos discípulos seguían al Señor durante su ministerio aquí en esta tierra. Cuando llegamos aquí al capítulo 6 de Lucas, notamos que el Señor selecciona a 12 de ellos, que más tarde serán enviados como sus apóstoles a predicar las buenas nuevas del Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, como nos dice Hechos. En Marcos 3 tal vez tenemos el resumen más corto de esta selección y su comisión del Señor Jesús en cuanto a estos 12 hombres. Nos dice Marcos 3:13, y subió al monte, llamó a los que él quiso. Noten que el Señor selecciona a los que él quiere, y ellos vinieron a él. Y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Tomó a 12 hombres para que estuvieran con él durante el transcurso de un tiempo, un poquito más de 2 años, y para enviarlos a predicar. ¿Quiénes fueron estos 12 individuos? Bueno, Lucas 6, 14 al 16, los identifica con estos nombres. Lucas 6, versículos del 14 al 16. Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. 12 hombres, 12 apóstoles, 12 hombres comunes, sin nada especial en sus vidas, hemos visto, o sus trasfondos que los recomiende para llevar a cabo la obra de evangelismo, la extensión, la propagación del Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, el Señor utilizó a hombres comunes, como hemos visto, como estos hombres. Hemos estado observando en nuestro estudio que Dios siempre hace su obra a través de personas indignas y naturalmente incapaces. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es obvia, porque es el único tipo de persona que Dios tiene a su disposición. La obra de Dios es espiritual, es sobrenatural, es milagrosa, es eterna. Y ningún hombre es capaz ni digno en sí, capaz en sí, de llevar a cabo la obra de Dios. Lo más que un hombre puede hacer en su capacidad natural es llevar a cabo una obra humana, y eso es todo. El hombre no puede ir más allá de sus limitaciones humanas. El hombre en sí mismo no puede producir una obra que tenga impacto y resultados eternos, es obvio. Si Dios va a llevar a cabo entonces su obra por medio de agentes humanos, de tal manera que esta obra tenga impacto eterno, Dios va a tener que hacer una transformación muy, muy especial en la vida de estos individuos. Va a ser un proceso de transformación radical. Estos hombres no solamente tienen que nacer de nuevo del Espíritu de Dios, obviamente tienen que ser hijos de Dios antes que nada, sino ser ungidos con el poder de Dios para la obra del ministerio. Es interesante notar que aunque ningún hombre es capaz de llevar a cabo la obra de Dios, el Señor escoge entre los hombres, entre esta masa de la humanidad, a los más humildes y los que humanamente diríamos son los más bajos. Y sin embargo Dios los escoge para llevar a cabo sus propósitos. El apóstol Pablo nos recuerda
inspirado por el Espíritu de Dios en el primer capítulo de 1 Corintios, versículo 26, cuando nos dice: considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido, escuche bien, lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Y lo vil y lo despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es. Qué interesante, ¿no? Dios nunca escogió a personas, humanamente hablando, sobresalientes en la sociedad o en ningún nivel humano para llevar a cabo su obra, sino que escogió lo más bajo, lo más humilde, lo más débil. Dios pasa por alto lo que humanamente podría ser considerado como superior y como mejor. ¿Por qué? Versículo 29 de este capítulo 1 de 1 Corintios dice: para que nadie se jacte delante de Dios. Ahí está la respuesta. Esa es la razón. Nadie puede decir, después de observar la obra de Dios, que el origen es humano, o de alguna manera asociado con el genio y capacidades humanas. En otras palabras, nadie puede decir: ya veo por qué ese ministerio está siendo sumamente bendecido por Dios, porque al fin y al cabo observen el elemento humano que Él ha escogido. Personas sobresalientes, importantes, distinguidas, lo mejor, la crema de la sociedad, por supuesto. No, lo opuesto es realidad. Dios escoge lo más vil, lo débil. Y por supuesto, esto nos debe alentar cuando pensamos que, de alguna manera, ¿cómo puede Dios usarme a mí? Nos debe alentar. Dios siempre utiliza lo que no es para avergonzar o dejar a un lado lo que es. Y saben que esta es la manera en que Dios opera a través de toda la Biblia. Dios siempre escoge a agentes humanos que son indignos y humanamente débiles. Que eso nos debe traer muchísimo aliento. No eran héroes en sí mismos, sino que se convirtieron en hombres usados por Dios de una manera especial, porque Dios hizo una obra especial en sus vidas. Pensemos en Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Aarón, Sansón, David, Salomón, Elías, etc. Y podríamos agregar a la lista cada uno de ellos hombres comunes, hombres con debilidades, hombres con flaquezas humanas y hombres que definitivamente demostraron pecados, a veces pecados mayores en su vida. Y sin embargo Dios los escogió. Cuando llegamos al Nuevo Testamento y tal vez pensamos en el cristiano más distinguido, tal vez en la historia del cristianismo, pensamos en un individuo. Ese individuo para mí es el apóstol Pablo. Y sin embargo el apóstol Pablo, él mismo se autodenomina de los pecadores el primero. Él no tenía un alto concepto de sí. Él sabía quién era ante Dios. Aún el hombre más sobresaliente de todos, la persona que, según las palabras de Jesús, de los nacidos de mujer no ha habido otro mayor que él, Juan el Bautista. Una increíble descripción de este hombre. Sin embargo, desde el punto de vista humano, ¿qué tenía Juan el Bautista para ser recomendado como siervo de Dios? Como hombre escogido para una obra increíble. Sin dinero, ni poder político, no tenía ninguna posición religiosa en Israel, no tenía casa, su vestidura era una piel de camello, su comida era langostas y miel silvestre, su habitación era el desierto. Y sin embargo, Jesús dice que este hombre, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista.
Juan fue el mayor de todos los hombres. ¿Por qué? No en base a lo que él poseía en sí mismo, sino porque su ministerio fue el mayor que el ministerio de todos los demás. El anuncio de la venida del Mesías. Lo que vemos es que la definición de grandeza o importancia de un ministerio tiene que ver con el mensaje que uno proclama y con la unción de Dios en la vida del mensajero. Mensaje y unción del Espíritu Santo en la vida del mensajero. Lo que hizo de los apóstoles grandes y lo que hizo impactante el ministerio de los héroes de la fe, que ahí se mencionan en el capítulo 11 de Hebreos, no fue su persona lo que ellos eran en sí mismos, sino lo que Dios hizo por medio de ellos. Ahí está. En su esencia, la grandeza de un ministerio está asociada a dos cosas: la proclamación de la verdad de Dios y el poder del Espíritu de Dios en ese mensajero. Ahí están. Es todo. No tiene nada que ver con métodos, no tiene nada que ver con estrategias. Cuando enfatizamos métodos y estrategias de ministerio, estamos enfatizando algo que la Biblia jamás enfatiza ni subraya como importante. Y sin embargo podemos ir a cualquier librería evangélica hoy y notar que entre las docenas de libros existen múltiples títulos que tienen que ver con estrategias o métodos de ministerio. Vivimos, según algunos, una época de la reforma de los métodos, le llaman, comparable a la reforma protestante. No hay comparación, sin embargo es una expresión, es algo que la Iglesia evangélica cree hoy que está involucrada en una nueva reforma de métodos y estrategias. Cuando estas cosas se enfatizan, estamos enfatizando y exaltando planes y estrategias humanas y no el poder de Dios. Fíjense. Dios, como vamos a ver en la vida de Pedro hoy, no está interesado en nuestras estrategias ministeriales, por más loables que éstas sean. Dios no tiene ningún interés en nuestros planes, sino en que fielmente proclamemos su verdad en el poder del Espíritu. Eso es lo que Él desea. Es lo único que le interesa a Dios. Para esto, Él usa a hombres comunes y silvestres, lo débil del mundo y lo menospreciado del mundo, para llevar a cabo su obra. Y hoy vamos a continuar examinando esta vida, este hombre, Simón, un hombre común, definitivamente común. Simón era un nombre muy común en Israel, lo vimos ya. Ya vimos aún que en esta lista de 12 apóstoles había otro Simón, Simón el Celote, versículo 15. Vamos a estar estudiando acerca de este hombre también más tarde. Ya observamos que el Señor Jesús utiliza este nombre Simón en referencia a Pedro cuando de alguna manera él está actuando de una manera tal vez acorde con su manera pasada de vivir. Y cuando Jesús utiliza el nombre Pedro en referencia a él, está subrayando con esto una forma de actuar, la forma en que este apóstol debería actuar como apóstol, como discípulo del Señor Jesús. Dijimos que este Pedro era el líder principal de esta pequeña banda de apóstoles. Cada vez que en los evangelios se nos presenta la lista de apóstoles, Pedro es el primero. Es el primero. Y por obvias razones. Él era el líder. Él era el principal predicador del grupo. Realmente es el único predicador entre ellos. Sus sermones son los únicos registrados en los primeros 12 capítulos de Hechos. El Señor Jesús toma a este Simón, a este hombre vacilante, como vimos, impulsivo, común y corriente, y lo convierte en un gran apóstol. Realmente vamos a ver en la vida de Pedro una gran transformación. Vemos cómo Dios toma a un hombre común, un pescador, como lo era él, un Simón, y lo forma, transformándolo en una roca, que era el significado de su nombre, Pedro, Petras, roca. Un líder en la obra, ahora sí que él
Dios puede usar. Dijimos que sí, existen 3 componentes necesarios en la formación de un líder. En primer lugar, vimos que un líder nace con ciertas características genéticas que le distinguen. Hicimos la pregunta, ¿un líder nace o se hace? Obviamente, primero tiene que nacer y nace con cierta predisposición, ciertas características que lo distinguen como líder. En otras palabras, el primer componente necesario en un líder es, dijimos, la materia prima apropiada. En segundo lugar, un líder debe ser formado por medio de experiencias apropiadas, y es lo que vamos a estar observando hoy. Y finalmente, un líder debe desarrollar su carácter. Materia prima, experiencia, carácter son los componentes elementales en la formación de un líder. En los planes y propósitos eternos de Dios, Él escogió y creó a este hombre con características de líder. Dijimos que entre las características natas o innatas de un líder sobresalen 3: curiosidad, iniciativa, involucramiento. Curiosidad, iniciativa, involucramiento. Pedro era un hombre inquisitivo, siempre hacía preguntas. Tenía iniciativa propia y Pedro siempre estaba en medio de la acción, siempre estaba involucrado. Estos eran elementos en la materia prima de este líder que Dios transforma en su apóstol. Diríamos que esta era su personalidad. Pero ¿cómo llegó a transformarse en un líder que el Señor pudo usar? Por supuesto tenía ciertas características desde su nacimiento, pero ¿cómo es que llegó a ser líder? Bueno, el Señor nos lleva a este segundo componente de la formación de un líder. El Señor tuvo que pasarlo a través de una serie de experiencias claves que impactaron su vida y lo formaron y lo transformaron. El Señor tomó a Simón con estas características innatas, tomó esta materia prima y como un experto alfarero le dio forma por medio de una serie de experiencias claves que por supuesto Pedro necesitaba tener antes de ser enviado a proclamar en nombre del Señor Jesús. La primera experiencia que quiero notar en esta mañana se encuentra en el capítulo 6 de Juan, un capítulo clave en la vida, el ministerio del Señor Jesús, capítulo 6 de Juan. El capítulo comienza con la alimentación de los 5,000, ustedes recuerdan, el versículo 10 de este capítulo nos dice que estos 5,000 eran 5,000 varones, lo cual excluye a las mujeres y a los niños que se encontraban en esa gran multitud. Si los agregamos, mujeres y niños, posiblemente estamos hablando de una multitud de entre 20 y 25,000 personas. Aquí tenemos entonces un milagro, extraordinario milagro que el Señor lleva a cabo. Toma 5 panes de cebada, nos dice el relato, y 2 pececillos que un jovencito, un niño tenía en esa multitud, y los convierte en una comida, en un gran almuerzo para estas 20,000 o 25,000 personas. Increíble. Y no solamente que todos quedan satisfechos, nos dice el relato, sino que se recogen 12 cestas de sobras, panes y parte del pez o de los peces. En el versículo 33 de este capítulo 6 nos dice, porque el pan de Dios, después de haber hecho ese milagro, el Señor Jesús comienza a enseñar ahora acerca del pan verdadero, el pan de la vida. Y dice así, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El versículo 50 dice, este es el pan que desciende del cielo para que de él come no muera.
Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida al mundo. El Señor ya comienza a indicar de qué está hablando Él. La gente no entendió y reacciona. Inmediatamente reacciona, dice el versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Lo tomaron literalmente. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Es obviamente que el Señor no está hablando de canibalismo. El Señor está hablando de un compromiso y confianza total en Él como el único medio de vida eterna. Lo que observamos que después de estas palabras, la gente ya no estaba dispuesta a seguirle. Y la mayoría de ellos le abandonaron. Qué interesante, ¿no? Que a veces la iglesia moderna, aún evangélica, piensa que el éxito de un ministerio existe en las multitudes. No existen las multitudes. No existen los números. Ese no es el factor ni el criterio que utilizamos para evaluar un ministerio. Al Señor le siguieron multitudes. Pero cuando el Señor comienza a indicar lo que significa ser discípulo de Él, comienzan a dispersarse. Lo mismo hoy. A la gente no le gusta escuchar el Evangelio de Jesucristo tal como se presenta en la Escritura. Entonces, ante la reacción de esta multitud de los judíos, el Señor se vuelve a sus discípulos. En el versículo 66 nos dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y no andaban con Él. Y el Señor, ahora sí, tornándose hacia sus 12, les dice, ¿acaso queréis vosotros iros también? El versículo 67. Excelente pregunta. Pedro, como siempre, a su manera, en su estilo, contesta. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios, el ungido de Dios. Yo creo que Pedro casi se llevó la mano a la boca cuando pronunció estas palabras, como diciendo, ¿y de dónde saqué yo eso? ¡Qué pronto contesté! ¿De dónde vino eso? Y lo que estamos viendo es que el Señor comienza a través de esta experiencia a enseñarle a este Pedro, a este Simón, que él iba a darle el mensaje que Pedro tenía que predicar. El Señor estaba formando a Pedro por medio de estas experiencias y la primera de estas es que Dios mismo le daría el mensaje, lo que él debía hablar, lo que él debía proclamar. En Mateo 16 tenemos un relato similar. Capítulo 13 de Mateo 16 nos dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, otra pregunta, ¿ven? La lanza a los discípulos, pero noten quién es el que contesta. ¿Quiénes dicen los hombres que soy o que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, aquí contestan todos, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Lo importante no es lo que la gente diga, vosotros, mis 12 discípulos, ¿quién decís que soy yo? Otra vez, el que salta, el líder, es Simón. Y él dice, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Otra vez, me imagino que su reacción fue, otra vez, ¿de dónde saqué eso? ¿Cómo es que me saltó? ¿Cómo es que acabo de pronunciar una declaración cristológica y profundamente teológica que realmente no sé si él estaba pensando, simplemente en ese momento la declaró, lo gritó. ¿Qué es lo que acabo de decir? Inmediatamente el Señor responde a esa
correcta respuesta y dice, respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Sino mi Padre que está en los cielos. Definitivamente, Simón, lo que acabas de decir no es tuyo. ¿Ven? Tiene otra procedencia. La procedencia es el Padre, mi Padre. Entonces, otra vez, Pedro tenía que aprender como parte de esa capacitación y entrenamiento como líder apostólico, que el Señor le iba a dar el mensaje. Pedro no tenía que inventar ni crear nada, ni hablar opiniones propias, sino que Dios le daría exactamente lo que iba a hablar y lo que iba a predicar. ¿Y saben qué? Esa verdad aún no ha cambiado. Es lo mismo. Es lo mismo. Hoy no recibimos revelación directa de Dios como la recibió Pedro, como la recibieron los demás apóstoles, como la recibieron los profetas del Antiguo Testamento. Pero hoy, en su esencia, el ministerio de la predicación no ha cambiado. Hablamos y predicamos, no un mensaje propio, no una opinión personal, sino que hablamos y predicamos lo que se ha revelado en este libro, que es la palabra de Dios. Seguimos en ese patrón. El énfasis del ministerio no son los métodos, no son las estrategias, es la declaración de la verdad de Dios. Y es lo que continuamos haciendo en esa procesión, en esa historia apostólica. Pedro tenía que aprender que estaba siendo enviado como apóstol. Eso es lo que quiere decir enviado, apóstol, con un mensaje de Dios. Pedro no tenía educación formal, sabemos, era pescador, pero Dios quería usarle a través de su boca, proclamando el mensaje del Evangelio. Su mensaje era la revelación de Dios en el Evangelio de Jesucristo. El Señor está moldeando a este hombre, lo está formando. Noten en el versículo 18 de Mateo 16. Y yo también, después de haber declarado lo que acababa de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es una tremenda declaración de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y acá el Señor hace un juego de palabras. Mira, Pedro, tú eres Pedro, roca. Tal vez una piedra de un tamaño no muy grande. Pero sobre esta Petra, otra palabra, sobre esta declaración, sobre esta roca masiva, lo que tú acabas de declarar, edificaré mi iglesia. Pedro no fue el primer papa. Pedro no fue la persona que el Señor en estos momentos está exaltando, sino que el Señor está exaltando no al hombre, sino a la declaración que fue revelada por Dios en ese momento. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca, sobre esa piedra masiva, el Señor va a edificar su iglesia. Sobre esa confesión. Y después agrega, y las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella, noten. El infierno no va a prevalecer contra la iglesia del Señor. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En otras palabras, Pedro, este va a ser el mensaje. El mensaje va a ser uno de cerrar las puertas del Hades y abrir las puertas del reino de los cielos. Esta era la lección que Pedro tenía que aprender. El mensaje que él proclamaría era la revelación de Dios en el Evangelio de Jesucristo. Y por supuesto, el primer sermón registrado ahí en Hechos, en el capítulo 2 de Hechos, nos dice que después de esa tremenda predicación de este gran apóstol Pedro, 3,000 personas aproximadamente se convirtieron,
3.000 judíos se convierten, otros miles se agregan en los capítulos que siguen. En el capítulo 10, este mensaje es predicado y el primer gentil se convierte, su nombre era Cornelio. Lo que está sucediendo es esto, que las puertas del Hades, del infierno, están siendo cerradas y las puertas del reino de los cielos están siendo abiertas. El evangelio está siendo proclamado y las almas están siendo salvadas a través de ese mensaje. Este simple pescador, este hombre común, sin educación ni méritos personales, está siendo usado con un mensaje, escuche bien, del poder del Espíritu Santo en su vida. Entonces, otra vez, la importancia de su ministerio no fue él, la importancia del ministerio fue el mensaje y el poder del mensaje. El mensaje es de Dios, el poder es de Dios. ¿Cómo puede suceder? Yo creo que Pedro comenzó a sentirse un poquito importante después de esta experiencia, después de lo que el Señor le declaró. Pedro posiblemente comenzó a pensar, qué bárbaro, ¿no? El Señor me entregó las llaves del reino de los cielos, las llaves del reino. Realmente no soy tan insignificante como lo que pensaba. Se le comienza a subir la espumita a Pedro, a Simón. Se cree un poquito más de lo que debe ir. Y todo va bien. Pedro está entendiendo el mensaje del Señor hasta que llegamos al versículo 21 de este capítulo. Y noten. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos, escuche bien, que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahí sí que se le derrumbaron los esquemas a Pedro. Sin duda Pedro está pensando, un momento, Señor, ese no es el plan. Ese no es el plan. ¿Cómo puede ser posible esto? Tú eres el Mesías. El Mesías está aquí, lo entiende, ¿verdad? La liberación de Israel se aproxima. ¿En qué estás pensando, Señor? ¿No te das cuenta en lo que estás diciendo? Y tomándole aparte, qué osadía de este tipo, ¿no? Fíjense, el versículo 22. Pedro lo toma aparte al Señor y lo va a corregir. Tomándolo aparte, Pedro comenzó a reprenderle, diciendo, no lo permita Dios, Señor. Eso nunca te ha de acontecer. ¿Cómo? Observen lo que está sucediendo. Este es el Pedro, el pescador, el hombre común y silvestre, que llama aparte al Señor, el creador del universo, y le dice, ven para acá. Te quiero advertir de algo. No estás pensando muy bien, Señor, eso de que vas a morir, y sabes que eso es muy mala idea. Esto nunca te debe ocurrir y mientras yo esté aquí no te va a ocurrir. Fíjense. A Pedro se le había subido mucho el concepto de líder. Él sabía que era líder. El Señor lo estaba formando. Le había declarado cosas que realmente indicaban que lo que él decía provenía de Dios Padre. Empezó a creerse mucho este hombre. Pedro tuvo la osadía de querer desviar o detener el plan de Dios. No lo entendía. Entonces, miren, el Señor tiene que corregirle duramente con las siguientes palabras en el versículo 23. Todo esto es parte de la experiencia de Pedro, El Señor permite todo esto. Lo está formando. Acordémonos de eso. Y le dice en el versículo 23, pero volviéndose, él dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ya Pedro no estaba muy complacido, como vimos la última vez, cuando el Señor le decía Simón, porque indicaba, ¿qué hice ahora? Pero acá no es solamente que
no le llama Simón, sino que le llama Satanás. Eso sí dolió. Eso sí dolió. Pero el Señor tenía que hacerle notar que en esos momentos Pedro estaba siendo totalmente influenciado por aquel que se oponía a Dios y se oponía a sus planes. Lo cual nos enseña algo. A veces estamos expuestos a la influencia del enemigo y pensamos y razonamos como hombres en lugar de pensar y razonar con la mente de Cristo. Nos sucede. Estamos expuestos a esa debilidad humana. Cada vez que tomamos decisiones, piense, cada vez que hablamos sin pensar bíblicamente, estamos expuestos a decir y hacer cosas cuyo origen es Satanás y la carne. Tenemos que tener mucho cuidado de eso. Sería prudente a menudo detenernos y pensar, ¿de dónde viene esta idea que está en mi corazón? ¿De dónde viene esto que estoy sintiendo? ¿Cuál es el origen de esto? ¿Tiene su base en la Escritura o es simplemente algo que se me está ocurriendo? Por eso Proverbios nos hace hincapié en el hecho de que el sabio se distingue por no hablar mucho, por no inmediatamente expresar sus ideas, sino que calla. Ahora, en el caso de Pedro, como a menudo lo hizo a través de lo que vemos en los evangelios, metió la pata. Pedro pensaba que él tenía un mejor plan que el mismo Señor. Pedro comenzó a sentirse tan confiado en sí mismo que cruza los límites y el Señor tiene que reprenderle duramente. Y esa reprensión debería haberle enseñado una lección a Pedro y debería haber colocado en él el temor de Dios. Pero aparentemente no fue suficiente para que sea humillado. Pedro era un hueso duro de pelar. Su capacitación fue difícil. El Señor tenía paciencia, por supuesto, él sabía. El Señor tiene que permitir otra experiencia más dura en su vida. Esa fue dura, cuando el Señor le llama a Satanás. Cuando vamos a Mateo 26, y aquí observamos esta experiencia a la cual me refiero, nos encontramos en la última cena del Señor. Señor con sus discípulos, allá en el aposento alto. Nos dice el versículo 30 de Mateo 26, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y a las ovejas del rebaño, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Versículo 32. Noten lo que Pedro inmediatamente dice, otra vez a su manera, en su manera de actuar, en su estilo. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca, subrayo Señor, nunca me voy a escandalizar. Señor, yo no sé lo que estos piensen o lo que estos hagan, pero Señor, yo estoy confiado que jamás, me cueste lo que me cueste, te voy a abandonar. Esa fue la reacción de Pedro. Sin duda era sincero, pero el Señor le contesta en el versículo 34, Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, no mañana, no la semana que viene, sino que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Esa es la declaración de Jesús, Dios. Y noten que Pedro no se da por aludido. Pedro inmediatamente reacciona y dice en el versículo 34, Señor, estás equivocado. El versículo 35, tú no sabes con quién cuentas aquí, Señor. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, Señor, no te negaré. Señor, tú no me conoces bien, parece. Y noten que todos los discípulos dijeron lo mismo. Ellos también
decían. Claro, Pedro era el líder, como el pato mayor, y acaban los patitos, cuac, 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 diciendo lo mismo que aquel. Y la Biblia nos advierte acerca de esta actitud, peligrosa. Cuando un creyente se cree fuerte, está al borde de la caída. Noten que Pedro es el líder, el que dice esto: Señor, yo nunca te negaré. Los demás dicen lo mismo y sabemos que todos se dispersaron, todos le abandonaron. En Proverbios, el autor de Proverbios, Salomón, nos dice que la soberbia o la exaltación viene antes de la caída. Pablo dijo: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Un joven cristiano me decía hace unos días: pastor, yo tengo mucha fe, yo puedo aguantar. Me sonreía adentro y le tuve que recordar a este joven: ¿sabes qué? Lo que dice Pablo: el que piensa estar firme, mire que no caiga. A menudo los cristianos nuevos en el Señor están disfrutando de una experiencia nueva en el Señor, están gozosos en el Señor, se sienten entusiasmados por haber encontrado al Señor, aman a su Señor y por supuesto piensan como Pedro que no van a caer, que están fuertes. Bueno, esa actitud es el preámbulo a la caída. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Que no haya en medio nuestro personas que piensen eso. Porque si lo están haciendo, no conocen la debilidad de la carne, no conocen la atracción del mundo, no conocen el engaño del corazón y realmente no entienden lo que Dios nos dice en su palabra. Cuidado. Pedro se sintió confiado en sí mismo, en su fe, en sus propias fuerzas, y como es de esperar, tuvo la experiencia más dura de su vida, negó al Señor. Comenzando con el versículo 69, leemos esto: Pedro estaba sentado fuera en el patio y una sirvienta se le acercó cuando el Señor estaba siendo juzgado y dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos ellos diciendo: no sé de qué hablas. Cuando salió al portal lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús el Nazareno. Otra vez él lo negó con juramento: yo no conozco a ese hombre. Y un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Era un Galileo. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a este hombre. Y al instante, ¿qué pasó? Un gallo cantó. Aún su manera de hablar lo delató. Tal vez los galileos eran los cordobeses de Palestina. Hablaban así todos sincopados. Y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho, ¿ven? Antes que el gallo cante me negarás 3 veces. ¿Y qué sucede con Pedro? Y saliendo fuera, lloró amargamente. Qué experiencia, ¿no? Aquel que había dicho a la mañana: Señor, aunque todos te negaren, cuenta conmigo. Yo, fiel. Esta fue la experiencia que al fin quebrantó a este hombre. El orgullo de Pedro fue hundido, este hombre se humilló y se humilló para el resto de su vida. Ya no fue. Desde este punto en adelante Pedro ya no es lo que era. La experiencia que el Señor permitió en su vida causó esto. En nuestra vida a veces el Señor nos tiene que humillar por varias experiencias para mostrarnos que nosotros mismos, como Pedro, no somos absolutamente nada. La obra no es nuestra, el ministerio no es nuestro, la obra es del Señor, pero Él usa vasijas que han sido moldeadas por Él a través de experiencias, y algunas de estas experiencias humillantes. ¿No le ha pasado a usted? Tal vez no
al grado de Pedro, pero sí nos ha sucedido. Entonces Pedro necesitaba saber que su mensaje iba a ser dado por Dios, que ese mensaje cerraría las puertas del infierno y abriría las puertas del cielo. Y el Señor necesitaba un hombre que llevaría ese mensaje, pero este hombre primero tenía que ser humillado. Tenía que despojarse de toda confianza propia y orgullo personal. Y nos queda mucho de eso, hermanos. Y el Señor usa a sus siervos en la medida que se humillan. Él tenía que ser quebrantado y fue quebrantado. Yo creo que Pedro, después de esta amarga experiencia de haber negado al Señor, pasó el resto de su vida en una actitud de quebranto delante de Dios. Por un tiempo hasta se sintió que el Señor ya no le iba a usar, que él ya no podía regresar a ser discípulo ni apóstol del Señor. Pensó tal vez que lo mejor sería regresar a su profesión de pescador, que es lo que vemos, por ejemplo, en el capítulo 21 de Juan. El Señor ya había muerto, había resucitado. Nos encontramos en este periodo de 40 días cuando el Señor se aparece a sus discípulos después de la resurrección, hablándoles acerca del reino. Aquí los envía a Galilea y les dice que le esperen ahí. Aquí se encuentran ellos, al borde del mar, el mar de Galilea. En el versículo 2 leemos: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Estaban ahí esperando al Señor. Él les había dicho que se esperen ahí. Pedro de repente decide que él va a regresar a su profesión de pescador. Nos dice el versículo 3, Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. ¿Qué va? Ya no la hago como apóstol. Me voy a pescar. Y noten que el resto dice: nosotros también vamos contigo. Al fin y al cabo, si tú no la haces, nosotros tampoco. Fueron y entraron en la barca, posiblemente la barca de Pedro, y aquella noche no pescaron nada. El Señor como que retiró a todos los peces alrededor de la barca. No había nada ahí. Y estos eran profesionales. Pero el Señor... Y a veces no es cierto que el Señor nos permite que pasemos por situaciones donde este no es el camino y pensamos, bueno, me voy por acá. Y el Señor cierra esa puerta, inmediatamente la cierra y tenemos que regresar al llamado de Él. No sucede, me ha sucedido. Entonces, los versículos que siguen nos describen, después de que regresaron a la playa, nos dice, cuando ya amanecía Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Regresan a la playa, comenzando con el versículo 15, tenemos acá el diálogo entre Jesús y Pedro, ese tremendo diálogo, otra experiencia en su vida, donde el Señor le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. 3 veces el Señor hace la pregunta y le recuerda a Pedro que él había sido llamado para algo, no a pescar, sino a apacentar la grey, a apacentar las ovejas, a predicar el Evangelio. ¿Por qué 3 veces? Bueno, obviamente, creo que la razón es porque 3 veces Pedro le negó al Señor. Y aquí entonces tenemos la recomisión del apóstol. Pedro ya se sentía que no la iba a hacer como apóstol, que ya no servía como apóstol, y el Señor lo recomisiona a su llamado como apóstol. Y le dijo por 3ª vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la 3ª vez: ¿me amas? Y él respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo una vez más: apacienta mis ovejas. Pedro, haz lo que yo te he llamado a hacer. Déjate de
pensar en volver y regresar a tu profesión antigua. Tú eres Simón. Sobre esa declaración edificaré mi iglesia. Tú eres mi hombre. Yo te he escogido a ti. Te estoy formando. Pedro estaba en el lugar donde el Señor lo quería, ¿ven? Humillado, postrado, sin fuerzas. Y es ahí donde el Señor quiere a veces llevarnos a esa situación, donde no podemos hacer nada, donde nos sentimos absolutamente incapaces, indignos de servirle. Y Pedro se encontraba tal vez en la misma condición que nos revela o nos describe acá el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, muy gustosamente me voy a gloriar, o me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Ahí está. No es el hombre, no es su persona, no es su poder, es Cristo. Por eso me complazco, dice Pablo, en mis debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Justamente donde estaba Pedro. Débil, en él, en sí mismo. El versículo 18 de Juan 21, Jesús le dice, de cierto te digo, cuando eras joven o más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme, Pedro. ¿Ven? Pedro iba a ser usado por el Señor. Iba a ser usado hasta su vejez. Iba a ser usado por el Señor Jesucristo hasta su muerte. Y esa expresión, extenderás tus manos, se refiere a la forma en que Pedro iba a morir. Pedro murió crucificado. La tradición nos dice que murió crucificado cabeza abajo, no sabemos. Pero Pedro fue crucificado por el Señor, por el nombre del Señor. Pedro iba a ser usado hasta el final. Y eso es lo que vemos entonces en la vida de este hombre. El Señor tuvo que doblegarlo, romperlo, humillarlo, de tal manera que Él lo pueda usar. Pedro, tú vas a morir crucificado, así como yo. Y lo iba a hacer por causa del mensaje del Evangelio. Por supuesto, Pedro ya aprendió su lección y ahí en 2 Pedro capítulo 1 escribe, por tanto, siempre estaré listo, versículo 12, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Este es Pedro apacentando las ovejas, ¿ven? Ya en su epístola. Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos recordándoos estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es eminente. Escuche bien, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Yo voy a morir, pero entre tanto, procuraré con diligencia que en todo tiempo y después de mi partida podáis recordar estas cosas. Yo fui comisionado a apacentar las ovejas, y eso es lo que estoy haciendo. Hasta el día de mi muerte, que se aproxima en este caso. Pedro llegó a ser el hombre que el Señor Jesús quería que fuera. Él llegó a ser el líder de la iglesia que Dios pudo usar con poder. ¿Dónde comenzó todo? Bueno, el Señor lo creó con esta materia prima adecuada, pero el Señor también le moldeó a través de experiencias de la vida que lo forjaron. Existe un elemento más que vamos a examinar en la vida de Pedro, que el Señor desarrolló en él para transformarlo en ese líder. Y estamos hablando de su carácter, estamos hablando de su piedad personal. Y de eso vamos a estar hablando la próxima vez, cuando estudiemos y continuamos estudiando la vida de este gran apóstol del Señor. Vamos a orar juntos. Te damos gracias, Señor, por este ejemplo en la vida de Pedro, un hombre común, un hombre débil, un hombre con obvios pecados, con flaquezas y
debilidades humanas. Y sin embargo, Señor, un hombre que tú usaste con poder. Le diste un mensaje y le diste el poder de tu Espíritu. Pero Señor, antes de enviarlo a predicar, tú lo forjaste a través de experiencias preciosas en su vida, duras a veces, dolorosas, sin embargo necesarias. Y aquí nos encontramos cada uno de tus hijos. Señor, a veces preguntándonos ¿por qué es que me está sucediendo lo que me sucede? ¿Qué es lo que está haciendo el Señor conmigo? Y Señor, tú nos estás forjando, nos estás moldeando, nos estás formando, transformando para que seamos discípulos fieles del Señor Jesucristo. Padre, enséñanos a través de esta lección, a través de esta vida, a través de este testimonio hoy. Te agradecemos, Padre, por la obra que comenzaste en nosotros, la cual no vas a terminar hasta el día del Señor Jesucristo. Por Él pedimos estas cosas. Amén. Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur, fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-554-7223. Si usted llama de cualquier país fuera de los Estados Unidos, marque la clave internacional para los Estados Unidos seguida del teléfono 661-295-5777. Muchas gracias y hasta entonces, gracias.